Buenas tardes, vamos a dar continuación a lo que habíamos visto el video pasado. Habíamos analizado como último artículo la norma del 266 que se denominaba exacciones ilegales, y ahora vamos a ver el artículo 267 del Código Penal de la Nación, ¿sí?, que se denomina en doctrina exacción ilegal agravada por los medios. Dice el artículo 267, si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización ilegítima, podrá elevarse la prisión hasta 4 años y la inhabilitación hasta 6 años. Si nosotros tenemos que decir qué es lo que quiere manifestar esta norma, apreciamos que para la aplicación de esta agravante deben estar presentes en el comportamiento del autor todos los requisitos de la exigencia de la figura básica, es decir, de las exacciones ilegales, y sumársele el empleo de la intimidación o la invocación de una orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima. Acá la intimidación es toda amenaza de sufrir un mal grave en los bienes o en los derechos, y el sujeto activo la debe presentar en modo concreto como posibilidad de mal futuro, porque es así como la víctima, por obra de la intimidación del funcionario, pero con total prescindencia de la función pública, actúa tal como aquel se lo pide. Por lo tanto, no hace falta que el temor del ofendido registre su causa en amenaza de soportar un mal por actos de poder, pues ella puede provenir de cualquier naturaleza. La invocación de la orden superior, etc., como dice la norma, tiene que ser falsa, utilizado como un medio engañoso por parte del culpable. Y en esta hipótesis el damnificado está obligado al pago y en una cantidad que no se controvierte. Lo que sucede es que lo reprochable es invocar una orden superior que no existe, para que aquel finalmente actúe en consecuencia. Por último, lo llamativo de la pena agravada que prevé el artículo es que queda a criterio del juez el imponerla o no, cosa que llama la atención. Pasamos ahora al artículo 268 del Código Penal, que se denomina exacción agravada por el destino del tributo o concusión, se llama también. Dice el 268, será reprimido con prisión e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de un tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores. Segundo párrafo, se aplicará también multa de 2 a 5 veces del monto de la exacción. Bien, acá el funcionario público va a cometer este delito si, ejecutando alguna de las conductas contempladas en el artículo 266 y 267, convierte en provecho propio o en la de un tercero lo obtenido ilegalmente de manos de la víctima. Entonces, va de suyo que aquí es requisito sine qua non que lo exigido indebidamente no ingrese a la arca del Estado, y ello aun cuando haya invocado que el objeto iba destinado hacia la administración pública. La figura, por lo tanto, es dolosa en atención a que el culpable posee la voluntad de convertir el objeto de la exacción para sí o para un tercero. Si llega a ser un tercero, este definitivamente será un partícipe necesario. La disposición no deja de contemplar una infracción de doble actividad, porque el responsable previamente debe haber participado como autor o cómplice de alguna de las exacciones establecidas en el Código, en los artículos anteriores, y luego convertir en provecho propio o la de un tercero su producto. Por lo tanto, hay un abuso funcional como medio y posteriormente un acto de apropiación particular, siempre antes de que ingrese al Estado, porque si lo hizo habrá malversación. Entonces, el agente debe exigir en nombre del Estado, acá y para el Estado, y a continuación aprovechar individualmente de lo que se ha obtenido para el Estado. Convertir equivale a dar a lo distraído un destino diferente del que se argumentó como fundamento de la detracción,
También importa un impedimento a que ingrese el objeto a la administración pública. Obviamente el delito es doloso, solamente el directo, y se consuma cuando se lleva a cabo la conversión del producido de la exacción, o también cuando el agente dispone en su provecho o en el de un tercero aquel producto. La tentativa es aceptada. Y en el último párrafo de la norma se aprecia que se contempla para el culpable una pena de multa en forma conjunta a la pena privativa de libertad, equivalente al modo en que lo consigna la ley. Ahora pasamos al artículo 268 primero, que está en el capítulo del enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Pero el 268 primero se denomina utilización de informaciones y datos reservados. Dice la norma: será reprimido con la pena del artículo 256 el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo. Segundo párrafo, se aplicará también multa de 2 a 5 veces del lucro obtenido. Este delito obviamente es de mano propia, porque solamente lo puede cometer el funcionario, protege la incorruptibilidad de éste, por cuanto se castiga su comportamiento de utilizar con fines de lucro, para sí o un tercero, de una determinada información o dato que es de carácter reservado y que fuera obtenido en razón de su cargo este dato. También se custodia la administración estatal de todo acontecimiento efectivizado con fines de lucro por parte de sus dependientes. Por lo tanto, se desea proteger la imparcialidad del Estado frente a particulares tras verse vulnerado por el abuso del sujeto activo que, haciendo gala del poder que la actividad que ostenta le concede, finaliza lucrando a costa de aquellos. Cuando el código habla de información, se refiere a toda noticia, mientras que dato es todo antecedente, plan, medida, proyecto, etc. El carácter de reservado apunta a que tales cosas estén materializadas para ser conocidas legalmente por un escaso número de personas y vedados para el resto. Por lo tanto, si la información o dato posee tal carácter, lo será por su propia naturaleza o por disposición de una ley, resolución de autoridad competente, etc. Por lo tanto, se requiere que la información o dato no pueda comunicarse a terceros extraños. Su utilización por parte del responsable debe ser en virtud de haber tomado conocimiento de aquellas cosas en razón de su cargo, que lo recepte o maneje por su competencia funcional. Acá no basta con ser funcionario y aprovechar la información reservada, porque el código exige que esa reserva sea una obligación para el culpable quien maneja dichos antecedentes. Así, utilizar es valerse de aquella información o dato, operarlos, manejarlos con el propósito plasmado en el código. Estas cosas el culpable las puede aplicar para sí o para un tercero a quien le entrega la información y cobra un precio por ello. Se trata de un delito obviamente doloso, pues requiere ánimo de lucro, sea para beneficiarse él o un extraño. Debe haber un aumento en el patrimonio de alguno de ellos. Otro interés de su parte va a quedar fuera del tipo, como por ejemplo si el autor tiene un fin religioso, racial o político, y la consumación de este delito va a acontecer cuando se utiliza idóneamente el dato o la información prohibida en un acto u operación que va a producir el lucro, no requiriéndose otro resultado perjudicial hacia la administración estatal, como que tampoco se necesita que el autor logre su enriquecimiento. La tentativa es posible y en el último párrafo del artículo se prevé para el culpable una pena de multa en forma conjunta con la prisión equivalente al modo en que está consignado en el código. El artículo 268.2
se denomina enriquecimiento ilícito de funcionario público. Dice el Código, será reprimido con prisión de 2 a 6 años y multa de 2 a 5 veces del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de una persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño. Se entenderá que hubo enriquecimiento no solo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho, dice el tercer párrafo. En esta hipótesis delictiva, el Código presume que si el funcionario o empleado público en el tiempo de su labor se enriqueció en modo ostensible, dicho enriquecimiento es ilícito, salvo que pruebe la procedencia lícita de su aumento patrimonial y de la cual nada tuvo que ver el rol de su cargo. Por lo tanto, la norma custodia la imagen, la transparencia, gratuidad y probidad de la administración pública y de quienes la integran. Tampoco deja de tutelarse la decencia administrativa y la salud de los negocios públicos. En este marco, el enriquecimiento patrimonial será ilegal cuando sea apreciable, es decir, considerable o desproporcionado, sin correspondencia con lo que se tenía. Así, basta cotejar los bienes que el autor poseía al instante de asumir el empleo público con sus posteriores ingresos y negocios que hubiese efectivizado con los mismos. Si tras esta labor se llegase a acreditar que su crecimiento patrimonial ha sido normal, el ilícito no opera. La acción punible consiste en no justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, tras haber sido debidamente requerido por autoridad administrativa competente. Por ejemplo, puede ser la Oficina Anticorrupción. El término para requerir es de 6 años, plazo de prescripción de la figura. Al enriquecimiento no solo hay que observarlo como un aumento de bienes, muebles o inmuebles, dinero, es decir, un aumento del activo, sino también cuando se cancelan deudas o extinguen obligaciones que afectaban al culpable, que es la disminución del pasivo. El legislador acepta que también puede ser autor de este delito otra persona interpuesta, utilizada por el funcionario o empleado para disimular su comportamiento delictivo. A la postre, este será acreedor de la misma pena tras ser un personero del funcionario que actúa dolosamente. Este delito es de acción en atención a que el requerimiento de la autoridad es una condición objetiva de punibilidad. El delito es doloso, la consumación se cristaliza cuando el funcionario o empleado no justifica la procedencia de su enriquecimiento, el cual acontece desde que asumen la función pública y hasta 2 años después de haber cesado en ella, pues el Código pretende atrapar el enriquecimiento acontecido aún después de que se deje el cargo, pero motorizado en su ejercicio. Por consiguiente, no se dará el delito si el culpable se enriquece ilícitamente en otra actividad ajena a la función pública que ejerce. Queda claro que el delito no se patentiza cuando el agente no justifica tras ser requerido, sino cuando se enriquece de manera ostensible e ilegal, lo cual sucede con anterioridad a ese requerimiento. El artículo 268.3 tiene mucha relación con el artículo anterior del enriquecimiento ilícito. Este artículo 268.3 se denomina en doctrina omisión de presentar y falsedad de declaración jurada. Dice el artículo 268.3.
Será reprimido con prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. Segundo párrafo, el delito se configurará cuando, mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda. Y en el último párrafo dice el Código: en la misma pena incurrirá el que maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. A raíz de que la Ley de Ética Pública, la Ley 25.188, reclama ciertas obligaciones para determinados funcionarios públicos, es que está previsto este delito. Se trata de una figura propia de omisión y la conducta punible consiste cuando el funcionario, en razón de su cargo, está obligado a presentar una declaración jurada patrimonial y omite maliciosamente hacerlo. A consecuencia de que cada poder del Estado tiene sus propias leyes, ordenanzas y decretos, el artículo que estamos analizando es una ley penal en blanco y por lo tanto a ella habrá que remitirse a los fines de establecer qué requisitos debe presentar cada funcionario, qué plazo tiene para hacerlo, etc. En lo demás estamos frente a un delito doloso porque reclama malicia y solo admite el directo. La tentativa y la participación criminal no son posibles. La consumación opera cuando el sujeto activo, fehacientemente notificado y obligado de la intimación respectiva, deja transcurrir el plazo legal para presentar la documental. En el tercer párrafo, el delito se cristaliza cuando el sujeto activo, también en modo malicioso, falsea u omite insertar datos que las referidas declaraciones juradas deben contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. La figura es dolosa, solo el directo, y la consumación acontece cuando se presenta la declaración jurada ante el organismo pertinente y en el modo ilegal que lo prevé la ley, ya sea en forma total o parcial. Lo importante es que tales datos o informaciones sean discordantes con la realidad económica del otorgante. Aquí la tentativa y la participación criminal sí son posibles. Bien, en el artículo 269, que es el que sigue a continuación, se va a estudiar el delito que se denomina prevaricato del juez y sujetos equiparados. Dice el artículo 269, sufrirá multa e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare para fundarlas hechos o resoluciones falsas. Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de 3 a 15 años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Y el último párrafo dice: lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores. Bueno, nuestro código contempla entre este artículo y el artículo 272 distintas figuras de prevaricato. Estas conductas delictivas que aquí se prevén atentan contra la administración pública, aunque en realidad lo que se protege es la correcta administración de justicia en mérito de que lo que se busca es que los actos acontecidos en su órbita sean materializados con total honestidad, prudencia y legalidad. En el párrafo primero, la ley establece una figura de dolo directo y de mano propia, porque culpable solo puede ser un juez, quien responde penalmente cuando dicta resoluciones de las señaladas en el tipo, a saber, primero, contrarias a la ley expresa, invocadas por las partes o por él mismo.
o B, fundadas en hechos o resoluciones falsas. Lo primero importa a que lo decidido por el magistrado sea algo contrario a lo que la ley permite disponer. Entonces lo reprochable será la contradicción entre la sentencia y la ley que en la misma se presenta como fundamento de lo resuelto. La otra modalidad delictiva, la D, se cristaliza con una decisión del juez fundada en un hecho falso, esto es, todo episodio que no existe o que no existió. Por lo tanto, en esta hipótesis se requiere que el hecho o resolución falsas sean invocadas como fundamento decisivo de la postura que el magistrado otorga al caso asignado. Por juez debe entenderse todo magistrado de cualquier fuero e instancia, de un tribunal colegiado o unipersonal, incluyéndose a los jueces letrados legos. Estos dos cargos, conforme a algunos códigos de procedimientos de provincia, los desempeñan personas que pueden tener o no título de abogado, quienes resuelven causas de poca monta, respondiendo por el delito a raíz de que saben de que invocan algo falso. También quedan comprendidos los conjueces. Los conjueces son las personas de un listado de jueces subrogantes que están integrados por abogados de la matrícula. El delito no reclama resultado perjudicial alguno, como tampoco se necesita que lo resuelto esté firme, que haya sido ejecutado o que haya sido revocada la decisión por un tribunal de alzada. Es suficiente que lo resuelto por el culpable sea injusto, intencional y sucedido en un expediente judicial. El momento consumativo es el siguiente. Cuando se dicta la resolución por el simple acto de la firma en la pieza escrita por parte del magistrado, ¿sí? Aquí no se incluyen otras actividades paralelas del juez en la que también resuelve aspectos administrativos, por ejemplo, temas de superintendencia. Lo que el codificador va a pedir es que la conducta del autor produzca una absoluta contrariedad y oposición entre lo que resolvió y lo que la ley declara. Frente a esto, él debe saber que decide en contra de la ley que invoca como fundamento de su fallo, o que los hechos o resoluciones fundantes de su sentencia no existen o existen de manera distinta. En el segundo párrafo está contemplada una agravante de pena, la que se da si el juez ejecuta alguno de los actos delictivos previstos en el primer párrafo en una causa criminal o correccional, y tras cartón dicta una sentencia condenatoria, sea de primera o de segunda instancia. No ingresan en la calificante los autos de procesamiento ni la sentencia absolutoria. En el párrafo tercero, el Código realiza una equiparación con el cargo de juez en el sentido que lo dispuesto en el primer párrafo también será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores. Estos son sujetos legos que efectivizan una tarea jurisdiccional según su leal saber y entender, que son propuestos por interés de las partes para reemplazar a los jueces y así someter a su decisión el conflicto de pretensiones que se les presenta. También se trata de un delito doloso y de mano propia. En el artículo 270, el delito se denomina prevaricato con prisión preventiva ilegal. Dice el artículo 270, será reprimido con multa e inhabilitación absoluta el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongue la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 24, hubiera agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado. Esta norma prevé dos modalidades ilícitas, las que deben tener como protagonista exclusivo a un juez criminal o correccional. La primera de ellas consiste cuando un magistrado del fuero penal decreta una prisión preventiva
contra una persona a raíz de haber cometido un delito, pero resulta que la respectiva sanción legal no contempla como especie de castigo una pena privativa de la libertad. Se puede poner como ejemplo el delito de apropiación de cosa perdida, que está prevista en el artículo 175, inciso primero del Código Penal, que tiene pena de multa. Otra modalidad reprochable del juez dentro de esta misma hipótesis es cuando impone aquella prisión preventiva en casos en los que no procede a hacerlo. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal de su jurisdicción no se lo permite. La segunda modalidad delictiva también establece que el magistrado puede cometer este delito si decide mantener la prisión preventiva de una persona que, de acuerdo al cómputo practicado por el artículo 24 del Código Penal, ya habría agotado la pena máxima de encierro que podría corresponderle por el ilícito atribuido. Y aquí estamos ante una figura de comisión por omisión, porque omite disponer la cesación de la prisión preventiva, ordena expresamente su continuación o rechaza la solicitud de parte de que se efectivice la liberación del delincuente. En ambas hipótesis se produce un daño en la persona del justiciable, es decir, del delincuente, pues hay en su contra una orden de privación ilegal de su libertad. Un sector de la doctrina entiende que aquí el juez obra para los dos casos con culpa, sea con imprudencia o con negligencia, y descartándose una conducta dolosa de su parte, siendo que así se entiende la poca pena que recibe el culpable. Pero otro campo de pensadores alude a que el comportamiento es doloso. Se alega que la calidad de doloso o culposo de un delito no depende de la pena ni de la armonía de las escalas penales, sino de la estructura típica, más cuando en materia de culpa nuestro código es un sistema cerrado según el cual el delito que no recibe específicamente las notas características del delito culposo es doloso. La primera hipótesis se va a consumar cuando el magistrado decrete ilegalmente la prisión preventiva de una persona. Y en la segunda hipótesis, el delito se consuma cuando no ordena la libertad de ésta en el tiempo indicado. Esto es, cuando agotó el encierro, su pena máxima, prolongándola injustificadamente. La posibilidad de tentativa está discutida. En el artículo 271 se prevé el delito de prevaricato de abogados y mandatarios judiciales. Dice el artículo 271. Será reprimido con multa de tanto a tanto, inhabilitación especial de tanto a tanto, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de cualquier otro modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada. Este delito es de mano propia porque solo la pueden ejecutar los abogados o mandatarios judiciales, que son los representantes con poder especial o general para juicio. El Código interpreta que ellos forman parte del pretendido correcto funcionamiento de la administración pública y por ello es como se va a reprimir toda actuación infiel de su parte, ya que si se comportan de tal modo, se pone en peligro aquel andamiaje. La mayor parte de la doctrina estima que aquí se está frente a dos conductas punibles. Primero, defender o representar partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente. En este caso, el culpable lo que hace es representar a la misma vez o en un mismo expediente a dos partes contrarias, las que obviamente registran intereses o pretensiones contrapuestas. Y la segunda modalidad es perjudicar deliberadamente la causa que le estuviere confiada. En esta modalidad, el responsable materializa toda actitud que importa perjuicio hacia el derecho de su asistido,
Ejemplo, deja vencer un plazo para expresar agravio tras haber apelado y pierde el juicio por prescripción de la acción, etc. Otro grupo minoritario de pensadores interpreta que el comportamiento punible aquí es único, cuando se perjudica deliberadamente la causa confiada. La razón que esgrimen es que la conducta reprochable solo se puede cristalizar asumiendo una doble representación o defendiendo partes contrapuestas, simultánea o sucesivamente, perjudicando deliberadamente la causa confiada. Así, un modo de dañar la causa es defender o representar partes antagónicas en un mismo pleito. Todos los comportamientos indeseables son figuras de daño, por consiguiente se exige la presencia de un perjuicio real y concreto, el que debe acontecer deliberadamente y ser la causa de la pérdida del juicio. Por consiguiente, el delito se consuma con la producción de perjuicio causado por la duplicidad funcional o por cualquiera de las otras maneras que enuncia la ley. Los móviles del culpable no interesan. El delito también puede cometerse mediante omisión. Ejemplo, no defendiendo, no contestando un traslado, no presentando prueba, etc. La tentativa es aceptada, lo mismo que la participación criminal. Por último, vamos a ver en este video el artículo 272, que se denomina prevaricato de auxiliares de la justicia y demás funcionarios. Dice el artículo 272. La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades. Lo que dispone esta norma es que sobre la base de la conducta reprochable en el artículo 271, ahora los culpables van a ser los fiscales, asesores y demás funcionarios de emitir dictamen ante las autoridades. Tanto los fiscales de cualquier instancia y fuero, como los asesores, por ejemplo el asesor de menores incapaces, el defensor oficial, etc., son funcionarios del Ministerio Público. Por funcionario encargado de emitir dictamen debe entenderse todo director de una repartición oficial encargado de oficina pública que dictamina en función de una parte o en defensa de un interés de parte, proponiendo o requiriendo una resolución a los órganos jurisdiccionales. Aquí el presupuesto es una parte a la que se representa y a la que se traiciona. El comportamiento, para ser punible en todos los casos, tiene que ser infiel, de modo que perjudique deliberadamente la causa confiada, que menoscabe el fin propuesto para su tarea. La acción, como la omisión delictiva, debe acontecer dentro de un juicio. Bien, aquí hemos terminado entonces la clase y en el próximo video vamos a comenzar con el capítulo de denegación y retardo de justicia que está previsto en el artículo 273. Es todo y muchas gracias.